Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una notición que sinceramente hemos estado esperando con muchísimas ganas de compartir con ustedes. Si eres fan de las series turcas, especialmente de esas que te roban el aliento, y si, como nosotros, te enamoraste de la química entre dos de sus protagonistas más carismáticos, prepárate porque esto te va a encantar. Vamos a hablar de un reencuentro que ha hecho saltar de alegría a miles de fans alrededor del mundo. Un reencuentro que se materializa en la portada de una revista que todos esperábamos, y créanme, la espera ha valido totalmente la pena. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante noticia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguna de nuestras novedades, porque ya saben que aquí siempre traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, entremos en materia. ¿Recuerdan esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada y cada gesto? Sí, hablamos de Erkenzikos o como muchos la conocemos, Pájaro Soñador. Y si mencionamos esa serie, es imposible no pensar en la pareja icónica que formaron Demet Özdemir y Can Yaman. Madre mía, qué química. Era algo palpable, algo que se sentía a través de la pantalla y que, para muchos, traspasó la ficción. Las redes sociales explotaron con ellos, los rumores de un posible romance en la vida real eran pan de cada día, y aunque nunca confirmaron nada de forma oficial, la admiración y el cariño entre ellos siempre fue evidente. Pues bien, la noticia bomba es que Demet Özdemir y Can Yaman, sí, de ellos dos, han vuelto a posar juntos para una portada de revista. Y no cualquier revista, sino una que tras años de separación profesional, ha logrado reunir a esta pareja tan querida para deleite de sus seguidores. Imaginen la expectativa, la ilusión de los fans al ver estas dos estrellas, que marcaron un antes y un después en la televisión turca, compartiendo nuevamente un espacio, una portada. Ha sido un auténtico regalo para la vista y para el corazón de todos los que amamos Erkenzikos. La revista en cuestión, aunque no mencionemos el nombre específico para mantener un poco el misterio y que ustedes la busquen con esa misma emoción, es una de esas publicaciones de moda y estilo de vida que suelen tener las portadas más deseadas. Y cuando anunciaron que Demet y Can serían sus protagonistas, el revuelo fue instantáneo. Las redes sociales se llenaron de comentarios anticipando cómo sería esta sesión de fotos, qué tipo de entrevista tendrían, y sobre todo, cómo se verían juntos de nuevo. Y las imágenes, amigos míos, las imágenes son espectaculares. Han superado todas las expectativas. Demet Özdemir luce radiante como siempre, con ese porte elegante y esa sonrisa que ilumina todo. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman sigue siendo el galán que conquistó al mundo, con esa mirada intensa y esa presencia que no pasa desapercibida. Pero lo realmente mágico es verlos juntos. La conexión que tuvieron en Erkenzikos parece seguir intacta. Hay una complicidad en las fotos, una chispa que se enciende cada vez que sus miradas se cruzan. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si volvieran a interpretar a Sanem y Can, pero esta vez, en el mundo real, en una sesión fotográfica que captura esa magia que los hizo tan especiales. En la entrevista que acompaña a las fotos, ambos hablan de su experiencia en Erkenzikos, de cómo esa serie fue un antes y un después en sus carreras. Demet, por ejemplo, seguramente recuerda los desafíos de dar vida a Sanem, una joven soñadora y apasionada, y cómo esa actuación la catapultó a la fama internacional. Y Can, por su parte, debe evocar la energía y el carisma que puso en el personaje de Can Divit, el fotógrafo aventurero que conquistó el corazón de Sanem y de millones de espectadores. Es interesante pensar en lo que significó esa serie para ambos. Para Demet, fue una oportunidad de mostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Para Can fue la consolidación de su imagen de ídolo juvenil, un reconocimiento a su talento y a su atractivo físico, pero también a su habilidad para transmitir emociones. Juntos crearon una química televisiva que pocas veces se ve, esa que hace que los espectadores se crean la historia de amor a pies juntillas, que deseen que los personajes sean felices para siempre y que, en el caso de muchos, alimenten la esperanza de un romance real. Esta portada no es solo una sesión de fotos, es un evento. Es la materialización de un deseo colectivo de los fans. Es la prueba de que la magia de Erkenzikos sigue viva. Después de tanto tiempo, verlos juntos de nuevo genera esa nostalgia, pero también esa emoción de saber que, a pesar de sus caminos profesionales que se han ido separando, el recuerdo de lo que vivieron juntos sí.
siendo importante para ambos y sobre todo para sus seguidores. Además de la nostalgia, esta portada también nos invita a reflexionar sobre el poder de la conexión y la química en la actuación. Demet y Can no solo actuaron juntos, crearon una simbiosis que resonó profundamente con el público. Esa autenticidad en su interacción, esa energía que transmitían, es lo que hizo que Erkénthicus fuera un fenómeno. Y ahora, años después, verlos compartir esta portada sugiere que, al menos a nivel profesional y de respeto mutuo, esa buena relación perdura. Seguro que en la entrevista han tenido la oportunidad de hablar de sus proyectos actuales. Demet ha seguido cosechando éxitos con otras series y películas, consolidando su carrera a nivel internacional, demostrando una y otra vez su talento actoral. Y Can, por su parte, ha explorado proyectos en diferentes países, incluyendo Italia, donde también tiene una legión de seguidores muy fieles. Es fascinante ver cómo ambos han sabido evolucionar y reinventarse profesionalmente, manteniendo siempre un nivel de calidad que los distingue. Pero volviendo a esta portada, es la imagen la que habla por sí sola. Han cuidado cada detalle, desde la elección de la ropa, que seguramente sigue las últimas tendencias de moda, hasta la iluminación y la pose. Se nota el profesionalismo detrás de cada disparo. Y el resultado es una portada que irradia elegancia, sofisticación y, sobre todo, esa chispa que los hizo inolvidables. Para los fans de Erkénthicus, esta portada es como un dulce regreso a casa. Es una oportunidad de revivir esos momentos de la serie, de recordar por qué se enamoraron de los personajes de Sanem y Can. Y para aquellos que quizás no siguieron la serie tan de cerca, esta portada es una excelente introducción a la energía y el carisma que estos dos actores turcos tienen para ofrecer. Es un recordatorio de que la televisión turca tiene la capacidad de crear historias y personajes que conectan con audiencias de todo el mundo. Y Demet Özdemir y Can Yaman son, sin duda, dos de los embajadores más destacados de esa industria. Su éxito trascendió fronteras, y esta portada es una prueba más de su impacto y popularidad. Imaginen la emoción de aquellos que, tras años de esperar un reencuentro, ven esta portada y sienten que algo muy especial se ha cumplido. Las redes sociales seguramente están que arden. Veremos miles de comentarios compartiendo la portada, expresando su alegría, recordando sus escenas favoritas de la serie. Es un momento de celebración para la comunidad de fans. Y es que a veces las colaboraciones en la pantalla tienen un impacto tan profundo que los fans desean ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, ya sea en la ficción o en otros contextos. Esta portada de revista satisface ese anhelo de una manera elegante y profesional. Es un guiño a su pasado compartido y una celebración de su presente exitoso. Además, es importante destacar la trayectoria de ambos. Demet ha sido reconocida por su talento en múltiples ocasiones, ganando premios y cautivando al público con su presencia escénica y su emotividad. Can, con su carisma y su físico, se ha convertido en un ícono, pero también ha demostrado su compromiso con el oficio actoral, buscando roles que lo desafíen. Este reencuentro en una portada de revista es, en cierto modo, un homenaje a la conexión que crearon y que el público tanto valoró. Es una oportunidad para recordarles a todos la magia que pueden crear juntos. Y, quién sabe, quizás esta portada sea solo el primer paso para futuros proyectos. Nosotros, desde luego, estaríamos encantados de verlos colaborar de nuevo en la pantalla. Así que, en resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y sus seguidores internacionales es el reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en la portada de una esperada revista. Las imágenes son espectaculares, capturando la química y la complicidad que los hicieron inolvidables en Erkénthicus. Esta portada es un regalo para los fans, un momento de celebración y un recordatorio del impacto que esta pareja tuvo en la televisión. Y bueno, esto es todo por hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como nosotros. Ver a Demet y Can juntos de nuevo en una portada tan icónica ha sido realmente emocionante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Eres fan de Erkénthicus? ¿Te emocionó ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Qué te parecieron las fotos y la entrevista? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me nutro de sus opiniones. Y si te gustó este vídeo, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártelo con todos tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas turcas. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto.
Dale al botón de suscribir, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.